la vida de los apóstoles, que son muy peculiares porque, por ejemplo, Lucas fue un médico y nunca vio al Maestro Jesús. ¿Cómo lo ve? Siempre que llegaba, el Maestro ya se había ido. Llegaba a una ciudad, y lo iba a buscar y ya se había ido. O sea, era algo peculiar. Eso lo pueden ver en la historia de la iglesia. Lucas. Y acuérdense que son los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Casi todos ellos, a pesar de tener al Maestro, frente a ellos, dudaban. Recuerden el ejemplo de Pedro, ¿no? Que dudaba. El otro como Judas. O sea, podemos poner muchos ejemplos. En cambio, Pablo tuvo una experiencia, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Él se cae y tiene una experiencia, digámoslo así, reveladora interior, porque no ve, más bien oye unas palabras. ¿Por qué me persigues? Algo así, ¿no? A partir de eso Pablo cambia, revierte todo su proceso y desarrolla, pues, lo que conocemos en Occidente por el cristianismo paulino, que es una combinación de los misterios antiguos más la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque para Pablo el Cristo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Siempre ha estado, y esa es una gran herencia de los grandes misterios antiguos. El Buda también dice lo mismo. La parte búdica nuestra es el Cristo de los cristianos, es el Buda, la parte búdica de los budistas, es Krishna de los hindúes, y así vamos viendo. Entonces el cristianismo aquí se emparenta con todas esas grandes enseñanzas y de esa gran corriente de conocimiento. Aparte de lo que hayan hecho los padres de la iglesia y los formadores de la estructura doctrinal, que lo quisieron hacer algo peculiar y algo especial, con todo su derecho, yo no lo puedo negar. Hay un dicho en la tradición que dice: el hijo debe matar al padre para que pueda ¿qué? Es simbólico, ¿sí? Porque si no rompe los lazos de autoridad, el hijo siempre estará sometido a la imagen del padre. Incluso en el campo de la psicología le llamamos, tiene mamitis o papitis, ¿sí? Porque el chico no sale, ¿sí? Está presionado por la fuerza de las personalidades de sus padres y nunca llega a ser él. Y si llega a ser algo, será una copia muy mal lograda de sus padres. A eso me refiero, ¿no? Él debe romper, debe cortar el cordón umbilical. Y desde el enfoque de los grupos y de la tradición, el cristianismo debía haber ¿qué? Cortado, o no se iba a expandir. Y es entendible. Por eso empezó a perseguir y a cortar todos sus lazos para dejar ninguna relación. Se salvaron algunos libros. Por ejemplo, no se les sorprende que la literatura de de Platón se salvara. ¿O no? ¿Por qué? Porque sostiene la doctrina. Si no, chale. Y además, gran parte de los padres de la iglesia eran neoplatónicos. Venían eran paganos convertidos. Bien. Dice Josefo, este gran historiador, que los esenios creían que las almas eran inmortales y que ellas descendían de las esferas etéricas, se introducían en los cuerpos de carne. Esta es una de las enseñanzas más importantes en el campo de la gnosis, que casi se repite en todas las corrientes, y es básica en la tradición antigua. O sea, nosotros somos ¿qué? De acuerdo a Van der Leeuw, dioses o esencias divinas encadenados en cárceles de carne. Y esa fuerza interior que nos lleva a desarrollarnos primero en el mundo, a buscar la posición, el poder, el desarrollo, la felicidad, es la misma fuerza que después nos llevará a convertirnos en lo que somos verdaderamente. Es una etapa, es una fase, no se está peleado con ella. Lo único que no tenemos que hacer es quedarnos ahí. Aquí lo vuelvo a mencionar. Los esenios creían en el renacimiento y varias reencarnaciones en la tierra. Esto era muy interesante. Por eso el Maestro Jesús tiene en varios dichos algunos pasajes sobre, ¿se acuerdan cuando le dicen, cuando muere, ¿se acuerdan cuando lo de Juan el Bautista, no? Que quién era Juan el Bautista, él pregunta.
Y le dicen a algunos, fulano, sultano, no, era Elías que ha vuelto y no lo reconocieron. Ahí nos está diciendo algo. Nicodemo también. O sea, hay muchos ejemplos. Lo que pasa que cuando ustedes le cuestionan a un sacerdote, como yo lo he hecho muchas veces, pues me dicen, son temas que no debes cuestionar. Vale, está bien, no voy a meterme en ese tema, ¿sí? No, está mal escrito, ¿vale? Es difícil en este porque uno tiene que respetar las convicciones y las creencias de las personas. Pero un individuo, un buscador serio, se cuestiona. Y no puede asumir que todo lo que le digan, porque incluso la literatura de los evangelios y de la lectura del Antiguo Testamento tiene lo que llamamos interpolaciones y extrapolaciones, que sabemos qué cosas son. Que metieron la mano para quitar cosas y agregaron cosas. Eso es interpolar, es meter. Y extrapolar es sacar. Uno de los ejemplos que Blavatsky da, insiste mucho, es el momento en que el Maestro Jesús está en la cruz y dice, ven que dicen que las palabras son, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Las verdaderas palabras, según Blavatsky, son, Padre, Padre, ¿por qué me has glorificado? Es muy diferente entre abandonar y glorificar. ¿Por qué? Porque el proceso simbólico, que es lo que hemos tratado cuando vimos la yoga de Cristo, ¿se acuerdan? Yo les decía, tratemos de ver el proceso crístico como una visión del desarrollo del ser humano. Todos llevamos a ese Cristo y lo vamos a despertar algún día, en este largo proceso de evolución. Podemos saber, si estamos en la India, podemos ir, vamos a despertar al Buda o a Krishna. Aquí vamos a despertar al Cristo porque estamos en Occidente y la mayor parte de las tradiciones religiosas son cristianas o protocristianas o neocristianas, como son los protestantes. O sea, hay una separación. Si es así, y quitando la palabra Cristo, si ustedes quisieran, vamos a despertar a la esencia universal, eterna, que yace en nosotros. Es la que nos hace tener la creatividad, las capacidades que poseemos vienen de ahí, lo mejor de nosotros, los valores, sobre todo la capacidad de compasión, de bondad y de amor verdadero, viene de ahí. La personalidad es un animal egoísta y ambicioso. Si se le dejara sin la parte superior, se convertiría en un peligro. Y si ya lo somos, teniendo incluso la parte superior. Imagínense que lo que le llaman la tradición a los desalmados, han oído hablar de ellos, ¿sí? Aquellos que han cortado el lazo con la parte superior. No me voy a desviar por ahí, pero es muy interesante analizarlo. Jesús el Nazareno fue pupilo de los esenios y adepto. Él vestía de blanco como los pitagóricos y como los nazarenos. Acorde a esto, Jesús fue un reformador esenio e iniciado en los misterios. Se convirtió en un terapeuta viajero y nazaria. Nazaria significa un viajero, un curador. Él siempre habló en parábolas y usó metáforas, y esto era habitual entre los esenios y los nazarenos. La tradición muestra a Jesús que fue educado en Egipto y pasó su infancia y juventud con las fraternidades de los esenios y otras comunidades. Recuerden que hay un silencio después de que huye José y María con Jesús, cuando lo persigue ahí este cuate que los quería matar a los muchachos, ¿sí? Herodes. Y se la pasa hasta los 11 años, creo que por ahí, 9 o 11 años. No vuelve a decir nada a la Biblia. Y aparece un poco ahí en la iglesia y rum, otra vez se vuelve a brincar hasta el momento en que empieza su labor. O sea, hay como unos 20 años de laguna. ¿Y qué pasó? Hay que irse a la literatura apócrifa y a la literatura gnóstica. Y se los recomiendo. Van a sorprenderles lo que hablan de Jesús, sobre todo en la etapa en Egipto y lo que posteriormente pasa. Los esenios se amalgamaron más tarde con los primeros cristianos como los ebionitas. Los ebionitas son los pobres de Dios, los discípulos de los apóstoles del Maestro. ¿Sí? Se puede decir, y eso por los estudios que hay, que fueron realmente los verdaderos cristianos, que siempre debiéramos haber sido todos. Porque eran ¿qué? Pobres no manifestaban la pobreza física, tenían una gran fe, una gran convicción. Pero a partir de los ebionitas y la combinación con otras fuentes, empezó y a medida que se alejaba el historial, o sea, la influencia del origen, se empezó a perder esa enseñanza.
Los nazarenos o los nasai o nasierate fue una institución establecida antes de Moisés. Juan el Bautista y Jesús fueron representantes con sus largos cabellos y vestimentas blancas. También fueron conocidos como bautistas, sevianos y cristianos de Juan. Bueno, hasta acá he dado más o menos una idea general. Estos diagramas que ustedes tienen aquí, los van a ver, se los he dado, son unos diagramas bastante viejos. Me interesaba sobre todo que ustedes vieran el tema de los ebionitas. ¿Sí? Los ebionitas fueron cristianos y primero se llamaron Iesai, según Epifanio. Recuerden que Epifanio es una autoridad de la iglesia, ¿no? Una autoridad de los padres de la iglesia, es de los que empezaron a construir. ¿Por qué sabemos de los gnósticos? Porque los primeros padres de la iglesia atacaron mucho a los gnósticos para tratar de ¿qué? De alejarlos de este movimiento que estaban más o menos combinados. Por supuesto, los ebionitas fueron oscurecidos por la ortodoxia cristiana. Se trataron de desvirtuarlos y acusarlos de heréticos. Fueron seguidores de los primeros convertidos por Jesús, llamados también Nazorai. Vieron a Jesús como un líder, un profeta, pero nacido como un hombre, el hijo humano de María y José. Fue solo su bautismo a los 30 años que el Espíritu entró en él. Este es un tema polémico. El tema de la divinidad de Jesús. Un tema polémico porque el que estudia se va a dar cuenta que Jesús durante varios siglos era hijo solamente de José y María. Y era un gran reformador o era un gran profeta, pero hasta ahí. O sea, el concepto de la divinidad se va construyendo en los concilios. Se va elaborando esa parte del dogma y van formando y rodeando un aspecto que no tenía originalmente en los primeros siglos. Por ejemplo, saben ustedes que María tuvo más hijos y que aparece ahí cuando dice, ahí viene María y tus hermanos. Bueno, se trata de evitar tus hermanos en la fe, para evitarlo. No son sus hermanos porque los apócrifos hablan de que Jesús tuvo hermanos. O sea, María no se quedó célibe, vamos a decirlo así. Ella tuvo más hijos con José y eran en parte hermanos de Jesús. Hay aquí una interesante visión de los sofitas. De acuerdo con Irineo y Hipólito, fueron una serie de escuelas de varios periodos. Los adherentes a la gnosis estuvieron entregados a la idea de una doctrina secreta y grados de iniciación. Filóstreto dijo que el sistema ofita gnóstico fue precristiano, aquí de lo que ya comentaba. Pero el filósofo Los Celsius en su obra El verdadero mundo escribió sobre los sofitas sin hacer alguna distinción de los cristianos, para que vean la amalgama que existía entre cristianos, sofitas y otros grupos. Pero hay algo interesante. Vamos a ver la cosmogénesis de los sofitas, que es muy interesante. Originalmente, dicen los sofitas, todo emana del absoluto. ¿Sí? El absoluto se divide. Recuerden que hay una unidad. Ahora la ciencia trata de encontrar, eso lo intentó Einstein, ¿no? La teoría del campo unificado, ¿no? De que todo emana de ¿qué? De una sola fuerza. Y que esa fuerza, cuando surge el universo, se divide en espíritu y materia. Nos dice por lo menos la filosofía. Nos dice la tradición ofita. El principio masculino y el principio femenino es lo que se separa de aquella fuente, una, que lo contiene todo. Eso está en nosotros. Esa característica de unidad de vida está en nosotros. Pero ¿quién divide? ¿Quién separa? Es obvio que el universo, como lo vemos, es un universo ¿qué? Dual. ¿No es así? ¿Puedes apagarlo, Roberto, por favor? No, a mí tampoco, pero viene cuando uno no quiere. Lo tengo por mi madre. Sí. Está Sige y Vitos, así se le llamaba. Principio femenino, Vitos. Principio masculino. Si ustedes ven las trinidades cristianas, y de todas las corrientes hay, el Padre originalmente era la Madre y el Hijo. Pero a la Madre fue sustituida por el Espíritu Santo. Porque eso es una tradición, una influencia judía. Los judíos, con lo femenino,
Era Sofía, originalmente era Sofía, la sabiduría. Aunque en Cábala sí encuentran como que Keter Jochma y Bina. Bina es femenina, la columna masculina. Todos tenemos esa dualidad. Si se fijan, los hombres llevamos una mujer interior y las mujeres llevan ¿qué? Un hombre interior. Lo que en la tradición psicológica le llamamos el ánima y el ánimus. Si ustedes se van al mito de Adán y Eva en el paraíso, verán que el primer ser era ¿qué? Andrógino. Estaba solo Adán. ¿Dónde estaba Eva? Estaba dentro de él, porque le sacaron la costilla y de ella hicieron a Eva. O sea, Adán era andrógino y de repente, por evolución, se separan los sexos. Por eso el niño, el bebé, si ustedes analizan a los bebés cuando van a nacer, no muestran el sexo, el bebé cuando está dentro del vientre de la madre hasta el tercer mes del embarazo. Ya se sabe que va a ser niño o niña por las genes, pero no lo muestra. O sea, la naturaleza tiene esa capacidad de decir, bueno, yo lo pongo neutro y decido si es niño o niña. ¿Sí? Pero como tiene todo muy parecido, hasta cierto momento yo puedo tomar decisión de que si va a ser niña, retraigo todo lo masculino y queda como, y todo lo femenino se empieza a desarrollar. Pero lo que no fue, el hombre que no fue, que va a quedar dentro de su psique guardada. Y tendrá que convivir con esa parte durante su vida. Queda como un arquetipo. Igual en el hombre. Esta parte es muy interesante, porque Adán y Eva, en el momento que se separan los sexos, simbólicamente le sacan la costilla, hasta ahí todo iba más o menos. Pero lo importante, como lo hemos dicho en otras sesiones, es el momento que comen del árbol del bien y del mal. Ellos no eran conscientes de que eran hombres y mujeres, ¿o lo eran? No había autoconciencia. El árbol del bien y del mal nos da ¿qué? La autoconciencia. Es el momento en que, aparte de separarse los sexos, el hombre adquiere ¿qué? La mente. El desarrollo de la mente por evolución y por intervención de cosas. Y aquí ya lo hemos comentado, ¿no? La intervención de fuentes extrañas al desarrollo humano lo menciona la literatura del Antiguo Testamento en el 4º capítulo del Génesis, ¿no? Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos. Y los hijos de ellos fueron ¿qué? Grandes instructores y gigantes. ¿Por qué? Porque si los humanos no teníamos la mente despierta y los que vienen se mezclan con nosotros y de la mezcla nacen hijos ¿con qué? Con la mente despierta. Este es un pasaje complejo. Se puede prestar a muchas cosas y ahora hay mucha discusión, incluso aunque sea todavía pseudocientífica, de que el origen del ser humano, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo a pesar de todo lo que se ha encontrado. Lo interesante acá es que en el momento en que adquirimos la conciencia también empieza a funcionar la ley kármica. Nos damos cuenta que estamos desnudos, dice Adán, ve a Eva desnuda y Eva lo ve desnudo y se cubre. Simbólicamente la mente separa, ¿no? Ese es el gran destructor de la unidad. La mente nos separa. Pero sin esa mente no vamos a evolucionar, porque al final a la mente la tendremos que ¿qué? Volver a unir, que es lo que llamamos intuición. La mente necesita datos e información e investigación. La intuición no necesita eso. Viene. De esos dos aspectos se emana lo que llamaron ellos abraxas. Es un tema muy interesante. El tercer principio, la luz, o sea, la Trinidad clásica en todos los movimientos religiosos. Lo podemos ver así. ¿Sí? Famoso triángulo, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva en el oriente. Osiris, Isis y Horus en Egipto. El cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar casi en todos los movimientos en Occidente y en Oriente. Fueron aspectos trinitarios. Las tres fuerzas que generan el universo. Cambio en la ciencia hay algo parecido. Yo alguna vez buscaba magnetismo, la gravedad, el electromagnetismo, y hay otra fuerza, la fuerza interior de los átomos. Había una conexión muy interesante sobre este aspecto. Lo que vale la pena es que analicemos esta concepción. Ahora, de estas tres fuerzas que están dentro de nosotros, porque estamos contenidos en el cosmos, es algo muy importante que ustedes, y lo dice mucho la enseñanza,
nunca vamos a tener que, cuando tratemos de estudiar estos temas, a separarnos de ellos, sentirnos que esto es una cosa especial. No, nosotros estamos contenidos en este universo, en este gran absoluto, y si estamos contenidos en él, todos somos ¿qué? Hijos de esa fuente. Por eso el tema de hijos de Dios tiene un apoyo muy fuerte. Pablo decía, hemos emanado de esto, en esto vivimos y a ello volvemos. Simbólicamente, insistiendo en nuestra naturaleza divina. Aunque a veces nos sentimos solos y abandonados, ¿o no? Pensamos que no le importamos a nadie y que una crisis que nos pueda venir, que son necesarias, ¿para qué? Imagínense que no hubiera crisis y que no hubiera dolor y que no hubiera sufrimiento. ¿Creen ustedes que nos desarrollaríamos? No habría desarrollo. Es la fuerza que nos impulsa a buscar pues salir de ese estado. Y después de salir nos damos cuenta que aprendimos lecciones. Son muy importantes esos aspectos. Pero todo lo vemos como algo a lo que hay que retirarse. Yo no digo que andemos buscando como los masoquistas que alguien nos dañe. Pero entenderlo que cuando ocurren, como ocurre ahorita, y como está afectando a mucha gente, poder ¿qué? Asumir que es una experiencia que necesitamos los humanos por aquellas cosas que hemos ido sembrando y que ahora tienen efectos, porque nada de lo que dejemos de sembrar no va a dar su fruto. Y eso lo tendríamos que analizar todos, en cada quien en su vida. Si queremos que este pueblo, o esta nación, o este mundo sea mejor, tenemos que empezar ¿con qué? Con cambiar nosotros. El cambio personal es muy importante porque estamos todos ¿qué? Conectados. Estamos dentro de la fuente. Y si yo cambio, afecto todo. Es como si una gota de agua, que yo tanto insisto, si a la gota de agua le pongo una gota de tinta, se pone azul. Pero si la regreso al mar, se diluye, ¿no? Pero el mar no será igual. Porque algo que se introdujo. Entonces, esa es la intención, de que si hacemos un cambio personal, afectaremos al todo, aunque sea pequeño. De esta relación trinitaria emanan lo que llamamos, interesantemente los gnósticos, Sofía, o el arquetipo de la mujer, el Christos, y Ashamón, la sabiduría inferior. O sea, hay otra vez 3 aspectos, pero muy interesantes. Aspectos trinitarios superiores y aspectos inferiores. Obvio, de este Cristo, el Cristo Jesús se introduce en la persona. Estos aspectos son los que se introducen en él cuando él es bautizado. La paloma famosa, ¿se acuerdan? Que tiene la sustitución de ¿quién? De Sofía. Por eso aparece Sofía aquí. Estoy hablando de la gnosis. O sea, en el momento en que Jesús recibe el bautismo, de acuerdo, si lo quiero explicar con esta tradición sofita, en ese momento no solamente desciende el Cristo, la esencia más elevada en el ser humano, sino también el aspecto femenino, porque las divinidades son andróginas. Y entonces Jesús se convierte, en ese momento se activa y se convierte en lo que conocemos simbólicamente como portador de esos aspectos. Ahora, ¿eso lo hace sui generis a él y nosotros no lo podemos despertar? ¿Qué piensan? Todos llevamos ¿a quién? Al Cristo y a Sofía. Ahora, ¿por qué no lo despertamos? Porque estamos embelesados con la personalidad. Porque nos tiene aprisionados. Estamos en la caverna. No queremos quitarnos las cadenas. Queremos seguir como estamos. A pesar del dolor y sufrimiento que tenemos, decimos, malo por conocido, no quiero nada nuevo. No me quiero conocer, me da miedo ver lo que hay detrás de la máscara. La mayoría no quiere verlo, aunque diga que quiere crecer. Quiere cosas fáciles, ¿no? Rituales, dar dinero. Pues son las cosas que sí sirven de algo, pero no van a hacer ningún cambio personal. Nos vamos a quedar así. Mientras ustedes no hurguen quién está tras la máscara, no vamos a crecer verdaderamente. Creceríamos como personalidades. Y eso no podemos negarlo. Pero no como seres humanos verdaderos. Nuestros proyectos de vida verdaderos no se desarrollan si no nos adentramos y sabemos quién soy. Porque lo que vamos a ver
es glorioso, pero también ¿qué? Muy oscuro. Porque poseemos ¿qué? La luz del espíritu y ¿qué? Y la oscuridad del mal. Lo que Jung le llamó la sombra interior, que ya también hemos comentado. Si yo no me adentro, como decía el Dante en la Divina Comedia, si no yo bajo mis infiernos, nunca subiré al cielo. Él tuvo que transitar a través del infierno, simbólicamente su infierno, para subir al cielo. O Goethe lo dice, cuando le dice Mefistófeles, te tienes que hundir en Fausto, ¿para qué? Para poder ascender. Nadie que no vive una crisis y que no la transita sin obstáculos, no puede conocer la renovación ni la transformación. Y lo demás es artificial. Llamen como lo quieran. Solamente me doy una maquillada, me hago un lifting, me arreglo y órale, sigo. ¿Cuánto dura? Poco, porque nomás fue el impacto. Es interesante entonces esta parte. Ahora, la siguiente, de Achamón, el aspecto de la sabiduría inferior, ¿qué surge? Surge, varios emanan de ella, Ida Bajaot, o el niño huevo que nació, y los hijos de las tinieblas. Madre mía. Y perdone que ahí mencione a Jehová, a Sabaoth, a Adonai, Elohim y Uralios. O sea, el tema de Jehová en la gnosis es muy compleja. La palabra Jehová significa que viene de dos términos. Jehová, que es ¿qué? Hombre y mujer. Es un andrógino. Ya hablábamos que las deidades son andróginas, ¿sí? Entonces, ya meternos en la pura descripción del término nos lleva a adentrarnos a un buen rato para poder escudriñar esa androginia de Jehová. Pero es importante que también está relacionada con el demiurgo. El demiurgo es el qué? La deidad que forma la tierra, pero no es la Trinidad superior, ni el Cristo. Si ustedes analizan, van a notar que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay diferencia de ¿qué? De aquellas deidades, si podemos llamarle así. ¿Cómo era el Dios de Jesús? Amoroso, compasivo, perdona, ama a tus enemigos. ¿No es así? ¿Cómo era el del Antiguo Testamento? Persíguelos, atácalos, destrúyelos, me arrepiento, perdonen. ¿Se acuerdan cuando a los judíos los pasa 40 años por el desierto porque se pusieron a adorar las imágenes? Está bien, hay una razón, hay un significado, pero les manda las serpientes y los mata a 3000 y después se arrepiente y dice, ¡ay, qué hice! Se me pasó la mano. Hagan una figura de bronce de una serpiente, véanla y se cura, que también tiene su significado. Entonces, no estamos hablando del concepto de la fuente del Cristo. Estamos hablando de una sabiduría inferior. Por eso él es considerado en la segunda región. Sabaoth está en la tercera. Estamos hablando de las dimensiones del cosmos. ¿Se acuerdan que en la tradición antigua hay 10 dimensiones? Quizá hay más, pero para no entrar en detalle. Y ahora la ciencia nos dice, David Bohm, que hay ¿qué? 10 u 11, algo del habla así. Muy interesante que estas tradiciones hablaban ya de lo que la ciencia apenas está encontrando, o está, bueno, son hipótesis, porque todavía Einstein hablaba de 4 y la demostró matemáticamente, pero no las podemos ver. Pero David Bohm, este físico, hablaba de 10. Lo interesante acá, que cada uno de los niveles, a partir de que se aleja la fuente divina de la fuente, se va volviendo más material, y al volverse más material, las deidades o los seres o los constructores, si fuera Cábala, se van volviendo más hijos de las tinieblas. Ahora, el término hijos de las tinieblas no es negativo, porque las tinieblas es nuestro Padre, de todos. O no le llamamos a aquello, la oscuridad, no le llamamos tinieblas. ¿Por qué le llamamos tinieblas a la oscuridad, o al vacío, o a la nada? Porque la mente no tiene ¿qué? Capacidad de percibirlo. Nosotros tenemos una limitación de los sentidos.
No podemos ver más allá de los rangos que conocemos en la descomposición del arco iris, ¿no? Hay un límite. Las máquinas perciben rayos X, rayos gamma, etc. Pero nosotros no podemos salir de ese rango hasta ahora. No porque no lo veo, no existe.